Muy buenas, ¿cómo estás? Pues mi nombre es Cris y estoy aquí para compartirte mi experiencia de sanación de una enfermedad autoinmune etiquetada como crónica. Este vídeo es algo que me nace compartir sobre todo con las personas que están en este momento atravesando una enfermedad autoinmune etiquetada como crónica y que por supuesto le han dicho que no tiene cura y que esto va a ser para toda la vida y que solamente se puede medicar y tratar de llevar una vida lo más saludable posible. También para los compañeros y compañeras que están sufriendo la misma enfermedad que me diagnosticaron a mí en el año 2013 aproximadamente. Se trataba de una fascitis eosinofílica. ¿Qué es una fascitis eosinofílica? Pues es un endurecimiento de la fascia, un endurecimiento de esa capita muy fina que cubre el músculo y que precisamente es lo que le protege. Y ese endurecimiento es una coraza que se está protegiendo de algo. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Pues es el sistema inmune, en lugar de defenderte, te ataca a ti mismo. Por tanto, es una enfermedad o es un procedimiento que utiliza el cuerpo de atacarse a sí mismo. La pregunta es: ¿dónde te estás atacando? ¿Dónde te estás maltratando? ¿Dónde te estás traicionando? ¿Cómo entré en esa enfermedad? Traicionándome. Había tomado una decisión importante, que era pues la de separarme de una relación que era profundísimamente tóxica y además de un dolor muy grande porque implicaba también una separación a tiempo partido de mi hija y también un no querer que eso pasara porque bueno, pues había mucho miedo, muchísimo miedo a la relación, ¿no? a las consecuencias. Y entonces una vez separada volví. Entonces eso para mí fue una traición muy grande. Recuerdo haber estado llorando profundamente. Entonces es una decisión tomada desde el miedo, una decisión tomada desde la inseguridad, desde la bajísima autoestima y sobre todo desde el miedo a perder la seguridad, desde el miedo pues pensar en otras variables que no son el amor a una misma, ¿no? Y lo que realmente vale a una misma y sobre todo también el confiar en una misma. Pero no pasa nada, son procesos por los que hay que atravesar para desgraciadamente darse cuenta de lo que una vale y en lugar de hacerlo pues en procedimientos como menos dolorosos, a veces tenemos que atravesar este tipo de circunstancias. Entonces ahí empiezo primero emocionalmente a estar muy desequilibrada. Segundo, a hacer cada día algo que no quiero hacer, trabajar en lo que no quiero, trabajar haciéndolo solamente por el dinero, estar viviendo donde no quiero vivir, con quien no quiero vivir. Por otro lado también hay una crisis económica, entonces es como que todo absolutamente está en crisis. Y eso se empieza a tapar. ¿Cómo se empieza a tapar? Bueno, primero con agentes externos, pues como la distracción con el alcohol, por ejemplo, beber alcohol cada día. O dejar de cuidar el cuerpo físico, dejar de cuidar la alimentación, dejar de cuidarse, dejar de ponerse en primer lugar. Entonces es un poco ahí cómo se va entrando. El cuerpo se empieza a inflamar. En mi caso el cuerpo estaba completamente inflamado. Era puro agua también y por supuesto grasa, pero sobre todo agua. Y había una retención, una parálisis completa del movimiento linfático. Entonces ahí empiezo a tener síntomas pues como de fiebre en las piernas, de mucho dolor en las piernas también. Luego se extiende a los brazos y en esa inflamación empiezo a tener dificultad también para pues algo tan sencillo como atarse los cordones de un zapato o algo tan sencillo como coger un vaso. Recuerdo cómo se me caían las tazas de las manos. Se empieza a endurecer la fascia, se empieza a poner muy dura y entonces ya no tienes fuerza. Ahí empiezo a investigar y veo que si ese tipo de endurecimiento de la fascia se extiende a otras partes del cuerpo, como puede ser el tórax, pues pone en dificultad un proceso tan orgánico como el respirar, como el inhalar y el exhalar. Y ahí es cuando empiezan a venir otro tipo de problemas. Yo lo tomé relativamente a tiempo. Esto empieza pues en
desde el invierno, pues primavera, verano, en una exacerbación muy grande de los síntomas. Entonces, cuando llega el otoño, septiembre, octubre, empiezo a tomar las riendas y a informarme, a buscar todo tipo de ayuda, y empezando por la medicina tradicional, o más que tradicional, por la medicina occidental, que implica pues tratar de diagnosticar, tratar de ver qué está pasando. Entonces ahí paralelamente busco también información en canales alternativos, porque yo ya en ese momento pues ya llevaba una vida también con una sensibilidad a lo alternativo. Entonces siempre he estado como en los dos mundos, ¿no? En el del sistema y en el alternativo. Cuando me diagnostican la fascitis eosinofílica tuve que estar 4 días en el hospital. La verdad es que no sabía muy bien qué tenía. Vinieron muchísimos médicos del Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona a hacer muchísimas pruebas. Me hicieron también ¿cómo se llama esto? Una muestra de tejido. Yo les escuchaba y también veía que estaban un poco perdidos, honestamente, que no sabían muy bien lo que era. Y entonces cuando ya me dan el diagnóstico y cuando me proponen que me van a dar metratoxato en pastillas, es decir, eso es quimioterapia, y corticoides, que ya sabemos las consecuencias de inflamación, y que no me van a sanar, que solamente van a tapar los síntomas, pues yo, llorando profundamente, le dije: lo siento, pero no voy a aceptar tu tratamiento, porque sabes que no me vas a curar, no me voy a curar, y el año que viene tengo que venir para que me pongas un hígado nuevo, porque esto me va a estropear el cuerpo todavía más. Los efectos secundarios son más nocivos que el propio síntoma. Entonces le dije: no voy a tomar tu medicación, pero sí que me gustaría que hicieras el seguimiento, porque yo en ese momento ya había encontrado un médico alternativo maravilloso, Joan, que en este momento ha trascendido este mismo año, y él era el loco adecuado para acompañarme. Era la única persona en el mundo, no había nadie a mi alrededor que apoyara mi decisión de no tomar esa medicación del hospital. Todo el mundo me decía que si estaba loca, que siempre con mis tonterías, que desde luego que irresponsable. Entonces, afortunadamente, en los momentos críticos de mi vida me sé escuchar, y en esa me supe escuchar, y no escuché una vez más las voces del miedo, las voces de la crítica y las voces de la ignorancia. Entonces es importante que cuando uno toma una decisión valiente no escuche a nadie, se escuche a sí mismo y escuche su intuición. Entonces ese médico planteó pues, como un programa que incluía pues, la reflexología podal. Él era un médico alopático, solo que él mismo vivió en sus carnes lo que era tener una enfermedad que su propia medicina no pudo sanar, y entonces buscó medicina alternativa y se sanó. Entonces, cuando uno descubre que se puede sanar a sí mismo, porque yo tenía la certeza que yo me podía sanar a mí misma, porque tenía la certeza de que yo me había enfermado tomando las decisiones equivocadas a todos los niveles, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel alimentación, a todos los niveles. Entonces, cuando uno toma una decisión de ese tipo, tiene que escucharse a sí mismo y no escuchar las voces del miedo y encontrar los aliados adecuados. Hasta aquí un poco cómo llegué a esa enfermedad, cómo llegué al autoinmune, y voy pues a la siguiente parte.